Muy buenas tardes, Venezuela. Quienes saluda ante las cámaras, este servidor Roger Villegas, en nombre del equipo técnico y de producción, para hacer un repaso informativo acerca de los acontecimientos más destacados de las últimas horas. Y presente, en este caso, por las fuertes precipitaciones que se generaron el pasado día de ayer, donde fueron grandes las afectaciones en diversas partes de nuestro territorio nacional, específicamente en la ciudad capital y también en el estado Miranda. En este sentido, vamos a establecer un contacto telefónico con el alcalde Farid Fraija del municipio de Guaycaipuro del estado Miranda para conocer el balance a esta hora acerca de las afectaciones por las fuertes precipitaciones presentadas el día de ayer. Alcalde, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, saludos. Muy buenas tardes. Bueno, en efectivo, como tú lo estás precisando, primero agradecer el contacto con ustedes. Desde ayer, sábado 22, ya en horas de la tarde, empezaron las fuertes lluvias, las cuales nos han afectado hasta el momento en 3 parroquias de las 7 del municipio de Guaycaipuro. Estamos hablando de Los Teques, en donde concentramos la mayor cantidad de afectaciones, en San Pedro y en la parroquia Cecilio Acosta. Desde horas de la tarde, bueno, hemos desplegado todos los equipos inicialmente de seguridad ciudadana, porque dentro de las novedades que se nos presentaron, aparte, ¿no?, de las 156 viviendas que reportamos hasta el momento afectadas en el municipio, tuvimos una situación en la quebrada del Alambique, en donde un vehículo lamentablemente fue arrastrado por la fuerte corriente, en donde se afectaron 3 personas, una de ellas, una menor de edad, logró salir por sus propios medios hasta la entrada de la urbanización Valle Alto, y nuestros equipos, desde horas de la noche del día de ayer, se encuentran aún desplegados, puesto que tenemos 2 personas desaparecidas. Igualmente, desde las horas de la madrugada, estamos hablando a partir de la 1 de la mañana, desplegamos todas nuestras cuadrillas de la Corporación de Servicios del municipio para empezar el despeje de vías, para empezar a recoger la cantidad de derrumbes que teníamos, e igualmente, bueno, para atender a las familias afectadas, que, insisto, hasta el momento son 156 hogares que están, bueno, afectados por estas fuertes lluvias. Ahora, alcalde, en su reporte mencionó las afectaciones en El Paso, Lagunetica, también el barrio La Cruz y San Pedro. ¿Cómo se encuentran actualmente estos sectores? Bueno, fíjate, tenemos afectaciones dentro de la parroquia Los Teques, tal cual, dentro de los espacios que tú nos acabas de comentar, pero desde lo que es la entrada de San Camilo hasta los Montes Verdes tenemos la vía bastante complicada. En este momento se encuentran cuadrillas de Servi Guaycaipuro atendiendo este punto. También, por cierto, quiero reconocer el trabajo voluntario del sector empresarial privado del municipio, las vecinas y los vecinos, bueno, que han puesto las maquinarias, su mano de obra a la orden de la rehabilitación de los espacios. Igualmente, tenemos algunas afectaciones hacia lo que es la Lagunetica y hacia donde es Ramo Verde, en donde fue el único punto en donde tuvimos desbordamiento del río San Pedro, bueno, ahí afectando algunas viviendas, pero fundamentalmente afectando lo que es la vía, en las cuales actualmente se encuentran desplegados nuestras cuadrillas. Igualmente hemos contado con el apoyo de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, con lo que ha sido las cisternas, lo que nos ha permitido, bueno, ir limpiando cada uno de los espacios e ir atendiendo las vías que tenemos aún en mantenimiento. Ahora, usted mencionó 156 afectaciones, precisamente. ¿Las familias que fueron afectadas están siendo atendidas en refugio? ¿Cuál es el protocolo que se está siguiendo para la atención de estas personas? Inicialmente el protocolo que nosotros llevamos adelante es, bueno, armar equipos desde la Secretaría de Desarrollo Social para ir a cada una de las casas en donde nos hemos encontrado con situaciones de afectación. Colocamos a la orden de las salas de autogobierno, colocamos un número telefónico central en donde estuvimos acopiando todo y cada uno de los casos que nos iban reportando, y hoy desde las 8 de la mañana se ha desplegado un conjunto de 10 equipos para atender las distintas comunidades en donde tenemos afectaciones. Luego de que ya tengamos el balance y la magnitud del daño, ya a partir de mañana arrancamos con la procura para que en los próximos días, bueno, podamos apoyar a cada una de las familias afectadas y, bueno, por supuesto, siempre de la mano de nuestro poder popular organizado, puesto que si no fuese por la sala de autogobierno, por lo que es el liderazgo comunitario, fuese bastante difícil avanzar con la celeridad que hemos avanzado hasta el momento. Ahora, alcalde, a esta hora se mantienen las mismas condiciones. En la madrugada hubo algunas otras afectaciones. En este momento, ¿cuál es la situación?
No, tenemos aún el cielo bastante nublado, tenemos las cuadrillas desplegadas, tenemos los equipos en cada uno de los espacios, hemos tenido viviendas, bueno, que inicialmente las afectaciones habían sido moderadas, hoy son afectaciones más graves, producto del desplome de algunas paredes, algunas mamposterías dañadas por las corrientes de los ríos y de las quebradas, pero actualmente nos mantenemos en rehabilitación fundamentalmente de las vías y en la visita casa por casa de cada uno de los sectores que han estado afectados. Igualmente hemos venido trabajando en las actividades de búsqueda y rescate de las 2 personas que hasta el momento se encuentran desaparecidas. Hemos contado con el trabajo de Protección Civil del Estado, Protección Civil del municipio, la Guardia Nacional Bolivariana. Igualmente hemos contado con grupos de rescatistas voluntarios que están en todo lo que es el margen de la quebrada del Alambique, peinando la zona y buscando, bueno, rastros que nos permitan dar con estas 2 personas que, por cierto, son personas muy queridas en nuestra ciudad, sobre todo en la comunidad cristiana evangélica, las cuales, bueno, nos mantenemos permanentemente desde el día de ayer en búsqueda para dar con ellos. Ahora, cuando usted mencionó en su reporte, también habla del río San Pedro, que llegó al límite sobre el puente en El Paso. Actualmente, ¿cuál es la situación allí? ¿Cómo se están manejando las tareas en cuanto a los organismos de seguridad? Fíjate, en efecto, los niveles del río San Pedro, que es uno de los puntos dentro del plan de mitigación de riesgo que nosotros tenemos, es uno de los puntos más críticos, ¿no? Porque tenemos 2 puentes que normalmente en medio de la crecida del río San Pedro son puentes que reciben mucho material vegetal, mucha basura también, lo cual hace difícil la circulación del agua. En ese punto nosotros nos encontramos actualmente haciendo el trabajo de despeje de vía porque, bueno, fue bastante afectado por la cantidad de agua que bajó de la urbanización Cecilio Acosta, las cuales, bueno, trajeron mucho material vegetal, trajeron también mucho barro, en donde hemos estado trabajando con las cuadrillas para el despeje de vía. Igualmente, estamos esperando que el tiempo mejore para continuar con el trabajo de dragado que no hemos parado en estos 5 años, bueno, los cuales he estado al frente de la municipalidad, en donde hemos asumido con mucho compromiso distintos ciclos de dragado del río San Pedro y de los puntos que hemos destacado dentro del plan de mitigación de riesgo como puntos críticos, bueno, para justamente reducir el riesgo frente a las lluvias. Actualmente nos mantenemos en ese punto desplegados con las cuadrillas, con los cisternas que nos ha puesto a disposición la gobernación, bueno, y con todos los equipos de seguridad ciudadana, evaluando cada uno de los puntos de riesgo que tenemos en el sector. Ahora, alcalde, tengo entendido que usted tenía ya un plan para precisamente prever algunos escenarios. Entiendo que lo que sucedió ayer fue algo extraordinario, más de 6 horas continuas de fuertes precipitaciones. Sin embargo, ¿cuáles otros espacios están en permanente vigilancia para evitar que pueda suceder lo mismo? Sí, fíjate, tenemos en permanente vigilancia lo que es el sector de Ramo Verde, en donde es uno de los puntos más bajos que tenemos de lo que es el río San Pedro. Igualmente estamos desplegados en lo que es la quebrada del Alambique, primero en las labores de búsqueda y rescate, ahí lo están viendo ustedes en imágenes, ahí está justamente el vehículo, en donde lamentablemente estas 3 personas se accidentaron, esa es la quebrada del Alambique, aun cuando no ves ahorita agua, el nivel de agua subía de 1,5 metros a 1,80 metros y una fuerza bastante importante. Igualmente estamos en monitoreo de lo que son los puntos en donde tenemos la quebrada de Camatagua, en el sector Los Lagos, en donde estamos revisando en cada uno de los espacios en donde lamentablemente se nos saturaron también lo que son los drenajes de agua, bueno, para hacer los despejes y evitar en medio de una repetición de lluvias, bueno, que se nos vuelva a complicar el escenario. Igualmente, estamos trabajando en la revisión de las parroquias San Pedro y de la parroquia Cecilio Acosta. También desde horas de ayer hemos estado monitoreando el resto de las parroquias, tanto El Jarillo, como Tácata, como Altagracia, La Montaña, como Paracoto, en donde afortunadamente hasta el momento no nos han reportado ningún daño. Bien, alcalde, en cuanto al muro de la Matica y también otro espacio que usted mencionó a través de sus plataformas digitales, el Prado de San Diego de los Altos, ¿cuál es la situación en cuanto a la infraestructura en estas zonas? Mira, en la Matica tuvimos una situación con una vivienda en donde colapsó un muro producto de la fuerza de la corriente del agua.
Igualmente, en lo que es el sector El Prado de la parroquia Cecilio Acosta, tuvimos el desplome de 2 viviendas. Hacia lo que es el sector Lagunetica, tuvimos también la afectación de algunas viviendas, 2 de ellas, bueno, en estado, en un deterioro bastante importante, y en la comunidad de Los Lagos, ahí tuvimos nosotros un conjunto de viviendas abnegadas, bueno, porque lamentablemente ellos están al lado del margen del río. La abnegación subió aproximadamente 1,5 metros, en donde, bueno, la pérdida de enseres fue bastante importante. Hemos estado también trabajando allí con el acompañamiento de nuestros equipos sociales, bueno, porque hemos encontrado también personas, bueno, con algunos temores, con algunas situaciones de hipertensión. Ahí los equipos médicos, el equipo también del Centro de Orientación Familiar, con nuestro equipo de psicólogos, ha estado haciendo también el acompañamiento en algunos casos, y con el equipo que hemos venido conformando para atender a los adultos mayores, hemos estado también verificando con nuestros equipos médicos el estado de salud de nuestras abuelas, nuestros abuelos. Igualmente tenemos 2 mujeres embarazadas, bueno, que tuvimos que trasladar hasta el hospital para revisar su estado de salud. Es un despliegue permanente que estamos desde el día de ayer, ya vamos a cumplir prácticamente 24 horas desplegados atendiendo cada una de las situaciones que se nos han presentado. Ahora, en cuanto a las obras de canalización, drenaje, estabilización de estos sectores, ¿cómo avanzan hasta este momento, alcalde? Sí, bueno, fíjate, en este momento no estamos llevando adelante, digamos que las obras de rehabilitación mayor. Estamos fundamentalmente rehabilitando lo que son los puntos de drenaje, ¿no? O sea, en donde, bueno, la corriente de agua necesita tener liberación para que fluya sin tantos obstáculos. Tenemos mucho sedimento en el alcantarillado, tenemos mucho sedimento también en los canales en los canales de aguas de lluvia. Tenemos algunas situaciones que hemos estado corrigiendo que impiden, insisto, en medio de las lluvias que circule el agua, y estamos también haciendo algunos trabajos, esto digamos que en criollo, estamos haciendo unos camellones en el margen del río San Pedro, bueno, para evitar justamente que en una crecida pueda nuevamente salir el agua hacia lo que es el sector de Ramo Verde. En la parroquia Cecilio, en la parroquia Cecilio Acosta, bueno, tenemos una situación también allí bastante importante que estamos revisando, algunos puntos de drenaje que están totalmente saturados, que ya nuestros equipos de Servicio Hueca y Puro están trabajando en la rehabilitación de estos espacios. Ahora, alcalde, sus recomendaciones, además los puntos de contacto donde pueden establecer algún tipo de comunicación previo a alguna situación de desastre o algo que pueda preocupar a los vecinos, cómo se está haciendo esa articulación con el Poder Popular, las salas de autogobierno, todo el esquema que ha planteado el Gobierno Nacional para prever estos escenarios. Sí, bueno, la activación que anunció la presidenta Delcy Rodríguez de lo que son los protocolos de protección civil están funcionando sin novedad en nuestro municipio y en perfecta coordinación con Protección Civil Miranda y Protección Civil Nacional. Nosotros hemos venido habilitando un número de contacto para que nuestras vecinas y nuestros vecinos, igualmente es el número de contacto que estamos articulando con las 46 salas de autogobierno que tenemos en el municipio, que es el 0424-178-9710 y 178-9713. Nuestra sala de operaciones de seguridad, desde donde tenemos las cámaras de vigilancia del municipio, está trabajando 24 horas. Hemos estado también monitoreando a través del sistema de cámaras, bueno, los niveles de los distintos puntos de riesgo, sobre todo los ríos, las quebradas. Hemos estado monitoreando con nuestra sala de operaciones de seguridad y hemos también desplegado a través de los cuadrantes de paz comunal, bueno, nuestros organismos de seguridad, bueno, para estar vigilantes en cada uno de los puntos de riesgo que tenemos en el plan de mitigación de riesgo, bueno, en donde hemos hecho evaluación del comportamiento y la conducta, sobre todo en las quebradas y en los ríos, para, bueno, tomar las medidas a tiempo y evitar, o sea, mitigar el riesgo frente a un nuevo escenario de lluvias. Bien, agradecemos al alcalde Farid Fraija, alcalde del municipio de Huaycaipuro del estado Miranda, por este completo reporte y balance que ofrece a esta hora luego de las fuertes precipitaciones que se presentaron el día de ayer, luego del paso de la onda tropical número 40 que afectó el territorio nacional, específicamente en ciudades como, en este caso, Los Teques, Caracas, que se vio bastante afectada, dado que algunas vías de comunicación se impidieron su acceso debido al incremento de algunos ríos. En el caso de
Los Teques, por ejemplo, mencionaba el Alambique, también mencionaba San Pedro, los cuales se desbordaron y lamentablemente fueron afectadas familias, tanto en sus viviendas, daba un balance importante, 156 viviendas fueron afectadas y además 2 personas se encuentran desaparecidas, pero está todo el equipo de gestión de riesgo desplegados en el territorio y actualmente se encuentran en esas labores de búsqueda, de salvamento y además en ese despliegue para despejar las vías. De inmediato también vamos a ver información que se genera más allá en el estado Zulia. El gobernador de esta entidad tiene una información importante que dar a toda Venezuela. Adelante. Hoy estamos haciendo entrega de una importante obra de vialidad en la capital del estado. Son 2.8 kilómetros de vialidad que han sido recuperados por el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal en este plan estadal de asfaltado que se viene desplegando en todo el estado Zulia. La avenida 9B, la avenida 10 y la avenida 11 de la ciudad de Maracaibo, entre las calles 77 y 61. Se han colocado 5.052 toneladas métricas de mezcla en caliente tipo 3 de asfalto, se han escarificado más de 4.500 metros cuadrados de pavimento, se han colocado más de 6.000 marcadores reflectivos conocidos como ojos de gato, se han incorporado arborización, 48 cámaras de televigilancia a través del sistema 911, la Secretaría de Orden Público del Gobierno del Zulia, la Policía de Maracaibo y la Policía del Estado. Importante información que publica el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, en cuanto a los trabajos de rehabilitación, también de pavimento, entre otras acciones que está tomando el gobierno del estado Zulia. Ahora pasamos y avanzamos a esta información y a esta hora leemos la publicación realizada por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien destacó los trabajos de recolección tras las lluvias registradas este sábado. Dice lo siguiente la publicación. Este domingo 23 de agosto nuestras brigadas realizan labores de recolección de sedimentos y desechos sólidos, producto de las intensas precipitaciones de este fin de semana en Caracas, en las avenidas Intercomunal de El Valle, Simón Planas y La Facultad, entre otras, se realiza barrido, levantamiento de escombros, limpieza de alcantarillado, retiro de desechos vegetales, despeje de aceras y diferentes trabajos para restablecer la circulación vehicular y peatonal en su totalidad. Seguimos en alerta y activados ante el paso de ondas tropicales por el territorio nacional. Esta publicación va acompañada de las siguientes imágenes de las labores que se desarrollan en la ciudad capital, en algunos espacios de lo que tiene que ver en comunidades, también en algunas vías principales, las cuales se vieron afectadas producto de las fuertes precipitaciones. Con esta información nosotros nos corresponde hacer una primera pausa en esta transmisión, pero al regreso tendremos más información. La invitación es a que se quede con nosotros. Estamos de vuelta con más información por Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Y es que los recientes eventos naturales, desde el impacto de las ondas tropicales y los efectos del Super Niño hasta los terremotos de junio, nos recuerdan que la Tierra está en constante cambio. Frente a situaciones de incertidumbre y tensión continua, es crucial entender algo fundamental. El riesgo no es solo un fenómeno de la naturaleza, el riesgo también se construye socialmente y con él un trauma colectivo que impacta la salud emocional en nuestras comunidades. Pero ante la emergencia no hay espacio para paralizarnos. Hay respuesta, hay organización y atención. En ese sentido, el Gobierno Nacional ha desplegado una estrategia integral para proteger no solo la infraestructura del país, sino el bienestar socioeconómico de la población. A partir de la acción estatal, la verdadera fuerza reside en el corazón de las comunidades. No se trata solo de resistir ante la adversidad, sino de transformar el dolor en solidaridad activa. En ese sentido, también el Gobierno Nacional y el Poder Popular organizado caminan juntos para reconstruir la tranquilidad, fortalecer la resiliencia y demostrar que unidos ninguna prueba supera la voluntad de un pueblo determinado a levantarse. Y con este contexto, quiero también revisar información que se genera a través de diversos portales web
en este caso vamos a revisar el del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Leemos el titular que dice lo siguiente. Presidenta Delcy Rodríguez supervisa unidades de producción comunal en Caracas. Desarrollo económico y local y autogestión comunitaria se fortalecieron en la parroquia del Recreo con la inspección de la presidenta Delcy Rodríguez al centro formativo y socioproductivo Negro Primero, ubicado en el sector Sarría de Caracas. Este núcleo articula el trabajo de 3 comunas que benefician a más de 32.000 habitantes de esta zona, puesto que destaca su alta capacidad distribuida en 3 ejes claves: una panificadora con producción diaria superior a 2.200 unidades, un depostadero con un procesamiento de 3.200 kilos de carne y un taller textil para confeccionar 5.000 prendas mensuales. Esta infraestructura integra además aulas de capacitación que alimentan la plantilla laboral de las unidades productivas, junto a los estudios de la emisora comunitaria Radio Negro Primero 101.1 FM. Durante la jornada estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, ministro Juan José Ramírez, el ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, coronel Luis Villegas, y el ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, y el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández. Es la información que podemos revisar en este portal web. Ahora pasamos al portal también de YBKE Mundial, que tiene información también relacionada con otras actividades que desarrolla la presidenta Delcy Rodríguez. Y dice lo siguiente: la presidenta evalúa el Sistema Nacional de Ingreso y Programas de Paz junto a la ministra Ana María San Juan. Y es que la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y secretaria ejecutiva del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, Ana María San Juan. Durante este encuentro institucional, las autoridades evaluaron el avance de proyectos estratégicos en materia educativa, social y de desarrollo nacional, enfocados en garantizar la inclusión pública y el bienestar social. En esta jornada, la mandataria analizó el cierre del Sistema Nacional de Ingresos, el cual adjudicó cupos a 321.197 estudiantes en diversas instituciones universitarias del país. Rodríguez resaltó que las áreas académicas con mayor demanda seleccionadas por los aspirantes fueron medicina, odontología, derecho, psicología e ingeniería de petróleo, priorizando disciplinas clave en las ciencias de la salud integral y la ingeniería para el desarrollo socioeconómico del país. Asimismo, la reunión sirvió para revisar los avances del Programa de Convivencia Democrática y Paz, evaluando sus distintos capítulos desarrollados junto a movimientos sociales, económicos y políticos mediante el diálogo permanente. En este contexto, se destacó que el marco legal reforzado permite avanzar ajustándose a las necesidades del pueblo, incluyendo la atención directa y prioritaria a las familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Es la información que refiere el portal de YBKE Mundial. Ahora vamos a hacer otro recorrido por los portales web con información importante de los últimos días. Comenzamos por el portal de ABN. Leemos también lo siguiente, y es que el programa Ruta de la Esperanza suma 2.200 horas de atención en los campamentos transitorios. Y es que la Ruta de la Esperanza, de la ejecución de actividades, tiene que ver con estas actividades culturales, artísticas, deportivas y formativas, dirigidas a familias refugiadas en campamentos transitorios tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. La cifra fue ofrecida por la viceministra de Cultura, Gabriela Simosa, durante su intervención en el programa radial Historia en Palabra de Mujer, transmitido por la Radio del Sur del 98.5 FM, en la que destacó que de los 107 campamentos transitorios existentes, la iniciativa ya ha intervenido en 98 de los situados en Miranda, La Guaira, Caracas y Aragua. Reseña la prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Aseveró que se ha logrado un total de más de 55.000 atenciones gracias a la coordinación entre distintas instancias del Estado, como los Ministerios del Poder Popular para la Cultura, Deporte y Juventud, la Gran Misión Venezuela Joven, el Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, IDENA, y el Gobierno de Caracas, así como las gobernaciones y alcaldías involucradas. Esta información usted la puede ampliar ingresando también a la web de la Agencia Venezolana de Noticias. Y ahora vamos a revisar Instagram, el Instagram del Ministerio del Poder Popular para la Cultura,
donde conoceremos cómo el programa Pantallas de Esperanza sigue llenando de felicidad a decenas de familias en momentos difíciles. Leemos la publicación y dice lo siguiente. La película venezolana Caimanes de la Galaxia fue proyectada este viernes para el disfrute de niños, jóvenes y adultos que se encuentran en el campamento transitorio ubicado en el Liceo San Pedro Fontes de Montalbán, en Caracas. Ignacio Márquez, cineasta y director del largometraje, manifestó su satisfacción por compartir la pieza con el público del recinto y reflexionó sobre los mensajes de nuestra unión que muestra la historia. Vamos a ver el video que acompaña esta publicación. Caimanes de la Galaxia es una película que habla de la pelota, del valor de la pelota, del valor del juego en equipo. Y en este momento, pues Venezuela es un equipo y necesita la unión de todos nosotros. De alguna manera estos muchachos representan al país y hoy nosotros nos unimos, cada quien desde lo que sabe hacer, desde lo que puede hacer, y nos unimos justamente para el bienestar y para darle un espacio de recuperación. Estamos recibiendo el apoyo amoroso, caluroso del Ministerio de Cultura y que, bueno, en momentos como este es cuando nosotros nos crecemos más en amor, en amistad, en solidaridad, en confianza. También se logra cuando se confía en un gobierno que sabemos que nos atiende todos los días, con esta tragedia o sin ella. Bueno, hoy estamos aquí luchando porque los venezolanos somos guerreros y guerreras. Somos gente de lucha, no nos rendimos nunca. Nunca nos rendimos y no nos vamos a rendir, jamás nos vamos a rendir. Y cerramos con el portal de Radio Miraflores. Leemos el titular. Interlaces dice lo siguiente. 9 de cada 10 venezolanos sostienen su fe y esperanza en un reciente estudio de la encuestadora Interlaces, enfocado en la autopercepción ciudadana. Revela que el 96% de los ciudadanos siente un profundo orgullo de ser venezolano. La medición efectuada a nivel nacional sobre una muestra de 900 entrevistas realizadas entre el mes de junio y julio de 2026 confirma la solidez de la identidad cultural y social del país por encima del contexto actual. El informe destaca que el 95% de la población fundamenta su día a día en la fe en Dios, identificándola como la herramienta espiritual clave para superar desafíos. De acuerdo con los análisis de Monitor País, estos hallazgos demuestran la existencia de una autoestima social consolidada que protege la cohesión interna frente a las coyunturas complejas. Esto importante también demuestra cómo los venezolanos tienen esa capacidad de resiliencia, también de solidaridad, y que se puso de manifiesto luego de este doble terremoto que vivimos el pasado 24 de junio. Momento de hacer una nueva pausa en esta jornada informativa. La invitación es a que se quede con nosotros porque a regreso tendremos más información. Estamos de vuelta por Venezolana de Televisión y ya colocábamos parte del contexto de lo que hemos vivido en los últimos meses luego del doble terremoto que afectó nuestro país, que Venezuela viene en un avance en cuanto a diversas políticas de Estado. Vemos como el Plan Venezuela Renace sigue avanzando en cada uno del territorio nacional, atendiendo a esas familias por el doble sismo, pero se hace de manera integral. No es solamente hacer la reconstrucción en la parte de la infraestructura, sino también componer ese tejido social, aquellas secuelas que dejó estas situaciones y que además ahora estamos atravesando otras situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de estas fuertes precipitaciones, veíamos tan solo hace unos instantes cómo conversábamos con las acciones que se están tomando en el caso, por ejemplo, del municipio de Guaycaipuro del estado Miranda, también en lo que tiene que ver con Caracas, y todas estas acciones quizás dejan algunas secuelas en la sociedad, y es por ello que nosotros vamos a conversar el día de hoy con la socióloga Ingrid Carmona, también profesora universitaria, para conversar acerca de este tema de cómo también se da esta reconstrucción. Ingrid, primero, bienvenida a este espacio, un gusto estar contigo acá en Venezolana de Televisión. Quisiera empezar preguntándote cómo se da esa reconstrucción social en medio de tantas circunstancias que ha vivido el venezolano y que tiene esa capacidad de ser resiliente, de ser solidario en medio de tantas cosas que hemos vivido en los días recientes. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el concepto de resiliencia es un concepto pues, que nos impregna como sociedad. Y nos impregna como sociedad porque nuestra sociedad tiene dentro de su estructura elementos que lo invocan a ese proceso de reconstrucción, ¿no?
no solamente han sido los elementos históricos que nos llevan desde nuestra génesis, que tenemos de nuestra génesis, sino todo lo que contemporáneamente hemos ido viviendo. Ahora bien, cuando en materia de riesgo nosotros conversamos, pues nosotros tenemos leyes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el concepto de la estructura jurídica o el andamiaje jurídico, que nos invitan a trabajar en función de lo que es la materia del riesgo, ¿no? Lo que es el riesgo. Y eso, nuestra sociedad, que es participativa y protagónica, indirectamente lo sabe, lo conoce, porque trabaja en los procesos de construcción de las leyes, ¿no? Hay otra cosa que es de muchísima importancia y es muy interesante, y es la capacidad que tiene el Estado venezolano de responder de manera inmediata y tomar previsiones en cuanto a surgen estos eventos, bien sea climáticos, los eventos de movimiento de la Tierra, darle la respuesta contundente, rápida y cercana pues, al ciudadano común. Eso forma parte pues, de mitigar ese dolor que tiene y esa ruptura del tejido social para que no se profundice. Ahora, ¿cómo tú has podido hacer el análisis respecto quizás a los más recientes? Tú mencionabas, si vamos a hechos históricos, pues Venezuela y en particular este año ha vivido diversos episodios en los cuales se ha puesto a prueba la capacidad de poder estar tranquilos, vemos también esa capacidad de solidaridad ante alguna circunstancia, pero ¿cuál es el análisis que haces sobre el carácter venezolano en cuanto a su forma de reaccionar ante diversas circunstancias? Bueno, el venezolano en su identidad, en su capacidad que tiene dentro de su estructura, esa capacidad de responder ante las circunstancias y digamos, cambiar, ¿no?, su mirada ante determinados elementos que pueden ser muy duros, muy difíciles. Esa capacidad que tiene el venezolano pues, de avanzar en función de cada uno de esos retos le ha permitido, bueno, que pueda enfrentar estos duros momentos, ¿no? Pero es que adicional a eso, nosotros hay algo que es de suma importancia siempre recordar, y es que nosotros tenemos una política interna que nos permite ser participativos y protagónicos, ¿no? Y somos responsables y corresponsables. Y eso no solamente está ahí escrito en el andamiaje, sino eso forma parte de nuestro accionar, de nuestro ser social. Cuando nosotros decimos que tenemos problemas, bueno, nosotros comprendemos que en comunidad, en conjunto, nosotros los enfrentamos y podemos superarlos. Hay cosas que efectivamente generan muchísimo dolor. Hay parte del tejido, por ejemplo, ahora con las tragedias naturales o lo que fue el doblete sísmico del 24 de junio, pues parte de ese tejido queda muy, muy golpeado. Pero, sin embargo, el proceso de enfrentar el duelo, de asumir el duelo y asumirlo en colectivo nos permite ir avanzando, ir, bueno, tocando esas heridas, curando las heridas y fortaleciéndonos a partir de esas circunstancias. Ahora, incluso mencionas el hecho del Estado venezolano y quiero dar una pausa allí para analizar esas estructuras sociales que han permitido también ese accionar, es decir, puede que haya una forma voluntaria de accionar, pero también debe haber orden, debe haber alguien que organice, que lidere esos espacios. Por ejemplo, estoy hablando en el caso de los consejos comunales, estoy hablando de estas consultas populares que han permitido resolver algunos conflictos o resolver problemáticas que tienen en parte de servicios públicos, pero además también en el caso, por ejemplo, de proyectos socioproductivos. En fin, hay un abanico amplio allí de estructura social que ha planteado el gobierno nacional para que el mismo pueblo pueda accionar ante diversas circunstancias. Claro, nosotros tenemos una democracia participativa y protagónica. Nosotros desde la génesis del Consejo Comunal y luego los circuitos comunales, las comunas, conocemos cada uno de nuestros territorios. O sea, no es que el Ejecutivo en sus 3 niveles decide o define una política pública solo porque considera que en determinado territorio debe darse, no. Es que nosotros desde los territorios construimos la política pública, porque sabemos cuáles son los elementos que, bueno, dan respuesta a nuestras necesidades. Por ejemplo, los mapas de riesgo que se trabajan a través de las comunas, de las salas de autogobierno, de los consejos comunales y donde está vinculada toda la comunidad, ha permitido evidenciar dónde están y dónde es más vulnerable, dónde existen mayores riesgos de vulnerabilidad.
pero al mismo tiempo nos permite ir respondiendo a la cotidianidad. O sea, tú comentabas los proyectos comunales, ¿no? De repente, a veces pareciese que solamente dan respuesta o estamos dando respuesta a cosas pequeñas, ¿no? Pero cuando se da respuesta a otros elementos que son estructurales, como por ejemplo la revisión de alguna de las quebradas, ¿verdad? O escaleras que tienen el beneficio para todos, o cuando se habita en urbanismo, de repente la revisión de filtraciones, de los ascensores, responder a la reparación rápida, efectiva, ahí con el seguimiento y el control de las comunidades, pues también responde a elementos que pueden, si se profundizan, pueden hacernos vulnerables, ¿no? Entonces, esta importancia que tenemos nosotros en estos niveles de participación y de organización con responsabilidad desde los territorios, desde allá, desde la génesis, desde la calle, nos permite, bueno, dar respuesta y coadyuvar a la consolidación de políticas públicas que responden a la necesidad de todos. No, y además que esas políticas públicas han venido en ascenso y cada vez van tomando mayor espacio, incluyendo a más personas, porque lo mencionábamos, en principio se hablaba solo de los consejos comunales, siempre se daba como esa carta abierta a algunas organizaciones con otros fines, por ejemplo, los condominios, y ya se vienen sumando también estas iniciativas bien importantes, porque siempre han estado allí, quizás se ha generado alguna quizás difamación a través de las plataformas digitales y han querido excluirlos por señalarlos solamente por temas políticos, y resulta que esto está abierto completamente a cualquier sector para que pueda producirlo. Quisiera tu comentario al respecto de este tema que acabo de plantear, pero esto lo vamos a hacer al regreso de esta pausa. Estamos conversando con Ingrid Carmona, quien es socióloga. Al regreso tendremos más información y más de esta entrevista, así que quédese con nosotros. Estamos de vuelta con esta entrevista que tenemos el día de hoy con Ingrid Carmona, quien es socióloga y además profesora universitaria. Estamos hablando de la reconstrucción social, pero no solamente desde el ámbito de la infraestructura, sino también de cómo los venezolanos hemos ido avanzando esa capacidad de resiliencia para, en medio de las dificultades, pues seguir en nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos colectivos, en comunidad. Y te planteaba una reflexión antes de irnos a la pausa sobre las consultas populares y cómo han venido permeando todos los sectores de nuestro país. Se incorporan en el caso de los condominios también, y que en principio se quiso politizar estas medidas que tomó el gobierno nacional, y que al final, cuando se ven los resultados, ven que no te preguntan si eres de un partido o de otro partido, sino simplemente son políticas sociales orientadas a solucionar grandes problemáticas en cada uno de los espacios. Sí, bueno, eso tiene que ver también con la madurez, ¿no? La madurez en términos de políticos que tenemos como nación. Fíjate, cuando nosotros vamos al Consejo Comunal, cuando vamos a una elección del Consejo Comunal, de una vocería, de quién nos va a acompañar en esa vocería, eso es un proceso de política pública. Cuando hablamos de política pública, no es una política partidista, es la política pública que nos engloba a todos. Es la política pública que nos ayuda, pues, a solucionar esos elementos que están dentro de nuestra territorialidad, dentro de nuestra cotidianidad, que de repente, bueno, necesitan, pues, de la mano de nosotros como ciudadanos en ese proceso de corresponsabilidad para solucionarlos, ¿no? De repente, y fíjate que nosotros hoy estamos desplegados en las comunidades conversando con relación al ahorro energético, la importancia del ahorro energético, ¿no? Y eso es algo que nos beneficia absolutamente a todos. O sea, tenemos el tema de ahorrar la energía para poder disfrutar de la energía, justamente ahora cuando viene este cambio climático tan fuerte. Entonces, el que cada uno de nosotros, cuando vemos a esto, bueno, ese es el procedimiento, ¿no? Y esto sucede en los consejos comunales. Si usted cree o considera o tiene algún problema en su vivienda, es posible que ese problema puedan solucionarlo en colectivo. Si tiene un problema que puede beneficiar o puede digamos, dificultar las acciones del colectivo, bueno, en colectivo podemos hacerlo, ¿no? Fíjate que en este proceso de consulta y de estar en las comunidades, nos encontramos en lugares donde de repente había un señor que estaba comentando que no, esto es político, pero él tiene un problema en su vivienda de gas, ¿no? Entonces, en conjunto, la gente organizada, pues estaba conversando con él para que él comprendiera que efectivamente no es político, que es un problema de política pública y del bienestar de colectivo, y que él, bueno, coadyuvara pues a la solución de este problema. Entonces, esa individualidad afectaba a todos. Entonces, entre todos podíamos buscar una solución mejor y la más expedita. Y así se hizo.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, sumar voluntades, porque cuando hablamos de participación protagónica es del todo. Muy bien esa reflexión y es así, tú lo has vivido en campo porque has hecho este recorrido. Ahora, nuestro equipo de producción también ha preparado un material el cual permite ver y entender un poco acerca de que nos puedas dar más adelante esas recomendaciones acerca de qué hacer, cómo accionar frente a alguna situación, bien sea por un cambio climático, alguna afectación, una fuerte precipitación o algún evento sobrevenido. Vamos a verlo de inmediato. Los fenómenos naturales no son eventos puramente físicos que ocurren en el vacío. Cuando una onda tropical causa inundaciones, cuando el fenómeno del Niño altera nuestros ciclos de vida o cuando los sismos sacuden nuestros suelos, la verdadera crisis no está solo en la tierra que se mueve, sino en cómo nos afecta a todos como sociedad. Hoy analizaremos la construcción social del riesgo, el trauma colectivo que genera estos eventos y sobre todo la fuerza inquebrantable de la resiliencia comunitaria para salir adelante. Ante el impacto del Super Niño y los recientes eventos sísmicos, la población enfrenta un estado de incertidumbre y tensión continua. Esta alerta permanente desgasta la salud mental individual y genera un trauma colectivo, un impacto socioemocional compartido, donde la sensación de seguridad se quiebra, afectando el bienestar diario y desestabilizando el tejido social. Que muchas de las personas, ¿verdad?, que están ahorita padeciendo esta eventualidad psicológica es porque han tenido sucesos anteriores, han vivido situaciones de estrés postraumático anteriores de desastres naturales. Nuestra última experiencia, muy lamentable para todos los venezolanos y para el mundo, generó a nivel de colectivo una gran profundidad de estrés postraumático debido a una situación que fue obviamente totalmente abrupta, inesperada, lo que no solamente rompió estructuras, sino también rompió estructuras psicológicas de seguridad, sensación de frustración, de impotencia, de culpa. En realidad, tuvimos eventos muy dolorosos que han dejado en nosotros huellas, pero la verdad es que el pueblo venezolano siempre ha sido estoico, solidario, amable, amigable, compasivo, cooperativo y muy amoroso. Todas esas herramientas psicológicas nos han servido con una alta eficacia para poner en marcha esa sensación de solidaridad, del inconsciente colectivo, de la unidad para dar respuesta a eventos o a situaciones como esta. Frente a la adversidad, la respuesta más poderosa nace desde la misma base social. La resiliencia no es resistir en soledad, sino organizarse juntos. Las comunidades han comenzado a activar rutinas de concentración y estabilidad emocional, espacios de escucha, brigadas de primeros auxilios psicológicos y simulacros de evacuación que devuelven el sentido del control. Al transformar la angustia individual en acción colectiva, el miedo pierde terreno. Recuperar la cotidianidad a través de la solidaridad, la comunicación vecinal y el cuidado mutuo es la primera línea de defensa para sanar el tejido social lesionado. Es importante recordar, ¿verdad?, que el inconsciente colectivo también puede sanar. Y de hecho, el abordaje en cuanto a la salud pública y mental en este momento ya tiene que pasar a la fase del tratamiento colectivo, de indicar políticas sociales, psicológicas, para gestionar las emociones que quedan después de un acontecimiento como este. El manejo de la angustia, del insomnio, de la ansiedad, de la capacidad de estar todo el tiempo predispuesto a que va a haber un evento similar. Esas secuelas psicológicas, esas réplicas emocionales que existen posterior a ese miedo que se exacerbó de manera potencial, exponencial, en el momento que de manera abrupta tuvimos este acontecimiento.
Esta fuerza comunitaria se consolida cuando se articula con las redes de protección social generadas por el Estado. La gestión integral del riesgo exige una acción coordinada, alertas tempranas eficaces, infraestructura resiliente y atención psicosocial prioritaria. La presencia de instituciones públicas en el territorio no solo aporta recursos materiales, sino que aporta la certeza de que las comunidades no están solas. La integración entre las políticas públicas de gestión de riesgo y las dinámicas locales es la clave para mitigar la vulnerabilidad. Por eso tenemos que ser muy pausados en cuanto a lo que escuchamos a través de las redes sociales para que no se avive nuestro sentimiento de angustia, de inseguridad, de abandono, de fragilidad, de quiebre, sino más bien estemos conscientes que la información científica a través de personas especializadas como los sismólogos, los geólogos, nos digan que sí es natural y que puede pasar. Tenemos que gestionar las emociones, la angustia, el miedo, saber que no va a pasar de nuevo con tanta profundidad, quedarnos tranquilos y mantenernos en el presente, mantenernos en el aquí y en el ahora. De alguna manera todo va a ir increciendo, o sea, progresivamente mejorando para que podamos tener toda la posibilidad de reintegrarnos como parte de nuestro objetivo y el cumplimiento de la salud mental a nuestras rutinas y a nuestras habituales actividades y trabajo, independientemente de las circunstancias. Los eventos naturales son inevitables, pero el impacto de sus consecuencias sí se puede transformar. La verdadera fortaleza frente al riesgo no reside únicamente en las estructuras de concreto, sino en la empatía, la organización comunitaria y la presencia activa del Estado. Cuidar la mente y el corazón de nuestras comunidades es el primer paso para construir un futuro verdaderamente seguro. Excelente trabajo especial de nuestra compañera Atenas Ojeda, que además incluía esta entrevista con la psiquiatra Sigrid Hernández, quien daba importantes aportes para analizar un término que se ha introducido acá en este trabajo, que tiene que ver con el trauma colectivo, y además todos los comentarios que puedes hacer acerca de este trabajo, porque mencionó varias aristas que también definen al venezolano, algunos protocolos de acción y algunas recomendaciones también que quisiera que pudieras aportar, Ingrid. Sí, fíjate, importantísimo el tema del trauma colectivo. Pero como también decía la psiquiatra, ese trauma colectivo también se sana en colectivo. Y es muy importante, porque no estamos solos. Nosotros no estamos a la deriva ni somos huérfanos. Tenemos una comunidad que nos acompaña, tenemos un gobierno que nos acompaña, tenemos 3 instancias de gobierno que están aportando soluciones, te están acompañando. Hay cosas que de repente en la inmediatez no podemos solucionarlo, pero sabemos porque no nos sentimos solos, nos sentimos acompañados. Y eso es algo muy importante, es muy importante cuando hacemos la reflexión, ¿no? Y sobre todo cuando hay heridas y dolores profundos. Es importante porque no es lo mismo llevar una carga de una herida profunda, llevarlo tú solo, a cuando tú puedes compartir el dolor con otros y esos otros pueden acompañarte en ese proceso de sanación. Así como es en lo individual, es también en lo colectivo, ¿no? Y este proceso también nos permite a nosotros, bueno, procurar hermanarnos aún más. Comprender a partir de la empatía, del reconocimiento del otro, de la visibilización y la comprensión del dolor del otro, entender, bueno, que la sociedad tiene la capacidad de sanar, de sanar esas heridas, de reconstruir lo que ha caído, lo que se ha roto, producto de estos procesos, pero que nos enseñan que en este proceso de sanación del presente, bueno, hay futuros cercanos, bien sea corto, mediano o largo plazo, que vamos a tener y vamos a poder, nos van a permitir ver que vamos a ir avanzando e ir evolucionando en cuanto a esto que nos sucede, ¿no? Eso nos lo ha enseñado la historia. Nosotros sabemos y hemos tenido momentos muy difíciles. No podemos olvidar 1999 con la tragedia de Vargas. Y sin embargo, a pesar de que tenemos esa herida ahí, también recordamos que nosotros hemos podido sanarla, que se dio respuesta a mucho de lo que sucedió en ese momento, como la estamos obteniendo hoy día a partir del doblete sísmico y como la obtenemos, bueno, por estas ondas tropicales producto de estos cambios climáticos diariamente, ¿no?
No, es interesante la reflexión que haces porque además es como se dice, ¿no? Nuestra primera familiar es el vecino y a veces sucede que por la dinámica diaria o por las ocupaciones de cada quien quizás no logran verse a las caras y cuando suceden estas cosas que quizás se tiene que dar una pausa por una razón laboral mientras se estabiliza las situaciones, pues permiten esos encuentros y lograr soluciones en colectivo. Así es. Las soluciones siempre son en colectivos, son, digamos, más dinámicas, más rápidas, más comprensibles. La planificación en colectivo te permite no tener solo una visión, sino que te permite tener muchas aristas de un mismo problema que todos podamos abordar. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en nuestros procesos de organización. Por eso es que el llamado, bueno, es a participar todos en conjunto, porque independientemente de que no tengamos una visión filosófica que compartamos, si bien es cierto que podamos tener diferencias o hemos tenido diferencias a lo largo de la vida o de la historia, bueno, la vida continúa, la vida sigue avanzando y los nuevos retos nos obligan, bueno, a construir en conjunto. Yo necesito de tu visión, de la visión del otro, de la percepción de cada uno, que siempre es distinta, o todos necesitamos para construir, porque eso nos va a permitir tener una respuesta más holística, más integrada, más profunda, y que, bueno, y que todos sintamos, pues, y nos sintamos identificados con eso. Y eso tiene que ver con esos niveles de organización y de participación que están en esa génesis tan bonita que es los consejos comunales. Estamos conversando con Ingrid Carmona, quien es profesora universitaria y socióloga, acerca de esta reconstrucción de esta Venezuela que renace en medio de las dificultades y se levanta con buena cara. Vamos a hacer una pausa en esta jornada informativa. Al regreso tendremos más de esta entrevista con Ingrid Carmona. La invitación es a que se quede con nosotros. La naturaleza de por sí no te agrede, pero cuando se produce un fenómeno como este, bueno, la sensación de vulnerabilidad la vas a tener. Es decir, ¿cómo la vamos a manejar? Una y otra vez. Hay que tratar de hacer privar la razón. ¿Qué significa esto? Esto va a pasar. Obvio que si tú estás en medio de una tormenta o estás en medio de un río crecido, ahí no tienes mucho tiempo como para pensar. Pero cuando vemos este fenómeno mundial, es decir, los terremotos que están ocurriendo en otros lugares, el cambio climático que trae inundaciones, en fin, tantas cosas que ocurren, yo creo que nos tenemos que tomar un tiempo también como para pensar esas cosas. No las podemos cambiar, no las podemos controlar. Bueno, nosotros tenemos que ubicarnos, digamos, a una escala humana en cosas que por lo general nunca estamos pensando. Importantes reflexiones del psicólogo social Fernando Giuliani, quien daba esta entrevista a nuestros compañeros Verónica Chacón y José Manuel Coa. Y esto permite también abrir otra lista, además de esa capacidad de resiliencia y de poder sobreponerse ante diversas situaciones. También analizar cómo manejar esta situación con niños y niñas o con nuestros abuelos y abuelas, que son los sectores vulnerables. Para quienes sintonizan a esta hora, estamos conversando con Ingrid Carmona, quien es profesora universitaria y también socióloga. ¿Cómo manejar esta situación? Porque a veces podemos comprendernos entre nosotros mismos, ya lo hemos hablado, entre las comunidades, nuestros vecinos, pero nuestros chamos también se ven afectados y cómo manejar esta situación con ellos. Bueno, en principio nuestros niños, niñas, nuestros adultos mayores no están desvinculados a la realidad social y no están desvinculados del colectivo. Tienen una característica adicional que es su vulnerabilidad por sus condiciones. Cuando los reconocemos de esa forma, nosotros los incorporamos de manera directa. No es el señor que está allá, no, es que sabemos que el señor que está allá, que vive en el piso tal, que no puede bajar a la hora de un riesgo, ya nosotros como organización ya sabemos que él tiene una vulnerabilidad, pero ya también entendemos que hay que atenderla, ¿no? Hay que atenderla. Y esa característica la tiene el pueblo venezolano. O sea, el pueblo venezolano entiende el proceso de inclusión y de visibilización del otro, de la persona con discapacidad, del adulto mayor, del niño, niña y adolescente. Ya eso nos permite responder a las circunstancias, saber que efectivamente hay, como decía el profesor Giuliani, hay cosas que no te puedes sentar a pensar y analizar rápidamente, pero hay cosas que tú siempre debes y sabes que en los procesos de organización tienes ya como prevista, ¿no? No es que voy a tener el bolso, cuidado, un sismo y lo voy a tener en la puerta de la casa y cualquier cosa salgo corriendo, no.
es que ya vamos conociendo y nos vamos trabajando en función a esos riesgos que tenemos que saber que somos un país sísmico, tenemos que saber que el cambio climático nos afecta, tenemos que saber cómo mitigar estos riesgos, tenemos que saber que si vivimos cerca de una quebrada que tiene crecidas y ha demostrado históricamente lo que puede hacer, bueno, ya sabemos que no debemos tirar la basura, los desechos sólidos. Esos procesos son muy importantes. Son hasta culturales, Ingrid. Son culturales y esos también son los procesos que nosotros debemos reconocer en nuestros niños, niñas y en nuestros adultos mayores. Promoverlo también. Promoverlo, porque el adulto mayor te va a decir, mira, esta quebrada crecía, mira, esto aquí pasaba tal cosa. Entonces vamos a decir, no, eso tiene muchos años que no pasa, yo de verdad no lo creo. No, es que debemos escucarlo. Reconozco lo que me aconseja y lo que me dice. Es que el niño me dice, mira, pasé y estoy jugando y dejé el cargador del aparato conectado a la pared. No, es que él debe conocer que es importante también apagar la luz, desenchufar, y para eso nosotros como adultos, como quienes, bueno, somos la columna, ¿no? Y somos los encargados también de cuidar a los que tienen la necesidad, pero también han sido nuestros cuidadores como los adultos mayores. Bueno, nosotros debemos escucharlos, reconocer y activar elementos que permitan mitigar esos riesgos a ellos que son más vulnerables, ¿no? Desde apagar el enchufe, como comprender que en las zonas de riesgo donde nosotros vivimos, tenerlos identificados, trabajar en función de eso y saber pues, que forman parte de ese colectivo y esas necesidades que tenemos que tocar, ¿no? Y posterior a eventos sísmicos, como el evento sísmico que nosotros sufrimos, en el doblete sísmico del 24 de junio, pues nosotros tenemos en el reconocimiento de los niños, en la escucha, en el accionar diario, en la distracción, en el recreo, en las maneras y las formas en las cuales ellos se comunican, pues nosotros tenemos que ir explicando cada uno de estos procesos y debemos demostrarles cómo vamos, a pesar de nuestras vulnerabilidades, cómo vamos nosotros avanzando en función de esto y aprendiendo y reconociendo que vivimos en un país sísmico y que hay cambios climáticos que pueden afectarnos. No, es importante promover esto en las escuelas, en liceos, en cada uno de los espacios donde ellos se desarrollan para que puedan tener esa cultura y promoverla mucho más adelante. Y en este sentido queremos presentarles una iniciativa que demuestra cómo el arte y otras iniciativas de comunicación tienen un poder para transformar vidas. Pantallas de Esperanza, una propuesta impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A continuación vamos a conocer los objetivos principales de este proyecto y cómo se traducen en un impacto directo en nuestras comunidades. Y es que el primer gran pilar es llevar funciones de cine y espectáculos de entretenimiento familiar directamente a las zonas de alta vulnerabilidad social. El segundo objetivo profundiza en el impacto humano, ofrecer apoyo psicológico y emocional a los niños y niñas y jóvenes ante situaciones complejas de crisis. El arte actúa como un refugio seguro. Las historias en pantalla, los talleres complementarios y las dinámicas artísticas estimulan la imaginación, reducen los niveles de estrés y ofrecen a la infancia herramientas para procesar sus vivencias desde el juego, la risa y la creatividad. Por último, el proyecto se enfoca en habilitar espacios de paz, convivencia y cohesión en refugios temporales y centros comunitarios. En otros entornos donde a menudo hay mucha incertidumbre, la llegada de las pantallas de esperanza transforma temporalmente la dinámica del lugar, promoviendo valores de solidaridad, diálogo y unión entre los vecinos y las familias refugiadas. En definitiva, esta iniciativa entiende que una pantalla no es únicamente un soporte de proyección, es un punto de encuentro que fortalece la identidad comunitaria y devuelve la alegría en donde más se necesita. Interesante iniciativa que está tomando el Gobierno Nacional, además de las actividades que se están llevando en los campamentos, no solo las pantallas, esta es una iniciativa, pero también están los ciclos de lectura, están las actividades deportivas. ¿Cómo esto contribuye también a fortalecer esa parte de distracción, de recreación de nuestros chamos y que en estos momentos es fundamental para ellos? Claro, porque esto permite que ellos se vayan incorporando a la cotidianidad. Les permite a ellos, bueno, distraerse y mirar y observar la realidad desde otra perspectiva, entendiendo que una vez que se van cumpliendo los ciclos, una vez que te vas incorporando a la cotidianidad, bueno, puedes ir avanzando, puedes ir superando, ¿no? estos golpes y estos golpes que te ha dado pues, y en estos momentos tan difíciles, ¿no? Aquello que comentábamos hace poco que tiene que ver con las cargas. Y nuestras niñas y niños son muy resilientes, forman parte de nuestra sociedad
y ellos saberse en la alegría cotidiana de la creación, de la distracción, pues les permite a ellos avanzar con mayor profundidad y certeza en una vida más bonita y que es posible tener la esperanza y la construcción de lo nuevo. Ahora, esas capacidades de nuestro pueblo, ¿cómo podemos fortalecerlas? O sea, es decir, estas estructuras que ya existen, cada una de estas iniciativas que ya están consolidadas, pero ¿cómo pueden fortalecerse? Porque mencionabas algunos elementos, quizás a veces la apatía o algunos otros elementos puedan de una u otra forma no consolidar estas propuestas que tiene el gobierno nacional. Bueno, puede existir la apatía y la desesperanza, porque efectivamente estos son momentos de heridas profundas. Pero en colectivo nosotros podemos hacer que esa apatía y esa desesperanza se convierta en un proceso que te va a permitir a ti reconstruir. Y a partir de la reconstrucción, bueno, tú puedes tener la capacidad de poder lograr nuevos escenarios que satisfagan las necesidades, ¿no? Cuando digo esto, lo digo incluso en colectivo. Venezuela ha demostrado a lo largo de los últimos años que en cuanto a momentos muy difíciles, de muchísima dificultad, que te obligaban a, digamos, a desmovilizarte o a frenarte, ¿no? En tu andar, una pausa. a hacer una pausa o a ir un poco más, a ralentizarlo, ¿no? Y ir un poco más lento en función de lo que tienes previsto, bueno, también nos ha obligado a resignificar muchas cosas. Incluso aquel debate que tenemos con el tiempo, ¿no? Generalmente nos volvemos ansiosos y queremos las respuestas inmediatas. Estos procesos te permiten a ti comprender que sí, efectivamente, hay respuestas inmediatas, pero hay otras a mediano y a largo plazo. Que efectivamente, aunque tú tengas tus proyectos a largo plazo, no significa que tú debas, pues, redimensionar parte de tu planificación y tengas que ir respondiendo según las circunstancias, ¿no? Esto a veces podríamos pensar que es un tema de la vida en general o un tema de las sociedades en general. Pero efectivamente en las complejidades nos vemos obligados pues, a resignificar esos procesos de planificación y de mirar la vida en distintos tiempos y en distintos momentos. Y cada uno de estos momentos puede generar la satisfacción y puede generar la solución a aquello que creemos nosotros o que tenemos nosotros como un gran problema, ¿no? Creo y pienso y estoy convencida efectivamente no solamente de que somos un pueblo resiliente y que tenemos esa capacidad de crear y de hacer, sino que adicional a eso nosotros tenemos la capacidad de resignificarnos como sociedad, resignificar conceptos, resignificar elementos que nos permiten profundizar y avanzar y que cada una de estas experiencias, las positivas, pero también las experiencias negativas por las cuales nosotros hemos venido pasando, nos permiten pues generar ese piso y ese andamiaje más fuerte, más fortalecido, más duro, que permite, bueno, avanzar en función de lo que queremos como sociedad, esa historia que decidimos escribir, esa respuesta que decidimos darnos, ese proyecto tan hermoso que construimos en conjunto, esa visibilización del otro, ese ser parte del otro, que ya no eres excluido, sino que no es que ya llegó tu vida útil o no has llegado a tu vida útil o esto no funciona, no, es que ese colectivo que somos todos, esa diversidad de colores, de sabores, de mezclas, bueno, se fortalecen y tienen pues una base sólida que se construye a partir de todas estas cosas que hemos vivido como sociedad. Claro, ahora cuando nosotros hablamos de espacios de desarrollo, mencionamos mucho el hecho de las comunidades, que nos hemos enfocado bastante en eso, pero otro perfil que tú reúnes muy bien es el tema, por ejemplo, de ser profesora universitaria. Ahora, ¿cómo cambia también esta dinámica? Vemos allí también esto que se está dando ahora del Sistema Nacional de Ingresos. Ahorita tenemos a pocos días ya septiembre del inicio de clase. Estamos apenas a puertas de vivir nuevos momentos, porque ahorita venimos de unas largas vacaciones, los chamos están en casa, por ejemplo, por hablarlo de la educación media, pero también en la universitaria, volver a la normalidad en el ámbito educativo. ¿Cómo analizas este contexto luego de lo que hemos vivido luego del doble sismo? Bueno, el doble sismo nos obligó a interrumpir una cotidianidad, a interrumpir algo. Ahora nos toca retomarlo. A veces estamos como confundidos, en expectativa, ¿no? Hacia dónde vamos, qué vamos. Pero hay algo que nosotros tenemos claro, y eso tiene que ver con esa planificación. Por ejemplo, el sector educativo. Nosotros tenemos planificaciones a corto, mediano y largo plazo. Pero tú como individuo sabes que voy a hacer una profesión, voy a construir en proceso educativo mi carrera, voy a estudiar,
sabes que eso tiene unos tiempos. Entonces, tú simplemente te vas a adaptar a esos tiempos, te vas a adecuar a responder a las necesidades que debes responder según como corresponde dentro de tu ámbito, ¿no? Es muy interesante saber que nosotros nos vamos a incorporar de la misma manera, nos vamos a adecuar y vamos a continuar avanzando. Esa es esa planificación a corto plazo. Pero a largo plazo sabemos que tenemos una población que demanda, porque demanda saberes, demanda tecnificación, demanda niveles de profesionalización, y hay un gobierno que responde a eso. Y eso también es muy interesante porque tiene que ver con esa resiliencia, con esa capacidad que tenemos de reinventarnos, de resignificarnos, de reconceptualizar elementos y de continuar avanzando en la profundización de esa construcción, de ese proyecto que nosotros queremos ejecutar y queremos ver y concebir, ¿no? Es interesantísimo ver y escuchar que viene un proceso de inclusión ahora, por ejemplo, cuando salen de bachillerato a nivel de educación universitaria, y que es algo que en colectivo todos escuchamos. O sea, no se escucha en un solo sector o no se escucha en determinados sectores, no. Es que la demanda es tan grande y la iniciativa es tan grande y la oferta también responde a esa demanda, que efectivamente es gratificante saber que hoy día son muchos los jóvenes que quieren formar parte, pues, de esos profesionales, técnicos, y lo más importante es que ellos contribuyen justamente con sus experiencias, con su sapiencia, con sus ganas, con sus proyectos personales que forman parte del proyecto colectivo, pues en esta profundización tan hermosa de esta patria que todos decidimos tener, pues. Ha sido un gran gusto para mí conversar contigo, Ingrid, y dar esas reflexiones a toda Venezuela. Sin embargo, nos queda poco tiempo, pero quisiera que pudieras puntualizar ese mensaje a la población acerca de tomar las medidas preventivas y seguir abonando en forma colectiva a seguir manteniendo esas medidas de prevención, planes en conjunto para, ante cualquier circunstancia, saber qué hacer. Tu mensaje a toda Venezuela. Sí, bueno, importantísimo mantenernos organizados, mantenernos en contacto directo en nuestras comunidades, en nuestros distintos niveles de gobiernos, independientemente si estamos en las comunidades abiertas o estamos en edificios. Lo importante es conocer cuál es la política pública que se está implementando. Tomar en consideración, siempre tomar, es muy importante estar atentos a todo lo que tiene que ver con riesgo, todas las advertencias, y lo más importante, mantenernos organizados. Mantengámonos organizados. A veces utilizamos los grupos de las redes sociales para mandar algunas cosas. Bueno, mantengámonos organizados en cómo están los vecinos, está creciendo el río, o cuidado, ¿qué sucede? Se fue la electricidad, sucedió con esto. O sea, mantenernos de manera en contacto directo y de forma organizada y participando es lo que nos va a permitir a nosotros mitigar muchos de los riesgos, porque vamos avanzando, vamos antes de, y nos va a permitir también a poder enfrentar cualquier circunstancia que nos toque, que nos corresponda como colectivo. Sí, yo le agregaría también a eso estar muy atentos en cuanto a las informaciones que se producen en las plataformas digitales, no dejarnos llevar por rumores o fake news. Muy importante siempre estar atento a los canales oficiales, en este caso de Venezolana de Televisión y medios de comunicación responsables con la información, porque eso también influye en la psiquis de las personas, generar algunas matrices de opinión negativas. De esta manera nosotros vamos a finalizar esta entrevista. Estaremos en contacto nuevamente cuando se genere otra información. Que se despida ante las cámaras este servidor Roger Villegas, y los vamos a dejar con material que prepara nuestro equipo de producción en materia de prevención ante cualquier circunstancia. Feliz tarde para todos ustedes. Los fenómenos naturales no son inevitables y las decisiones humanas determinan también el impacto de cada crisis. Vivir en tensión continua y bajo la sombra de la incertidumbre deja marcas invisibles. El impacto socioemocional y el trauma colectivo erosionan la salud mental de toda una comunidad cuando la crisis se asume como normal. Pero frente al miedo no estamos indefensos. La verdadera respuesta nace desde abajo, en las estrategias sociocomunitarias para la gestión de riesgo, organizarse, mapear los peligros del sector en la comunidad, crear redes de apoyo emocional y definir protocolos locales de evacuación transforma la vulnerabilidad en resiliencia compartida. Aminorar los riesgos no es solo construir muros de contención, es tejer lazos comunitarios, porque ante la incertidumbre, la unión es nuestra mejor estrategia.